Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor Mariano Coronel, especialista en plástica, órbita y vías lagrimales. Hoy vamos a hablar de los tumores de órbita. Los tumores de órbita son todas aquellas lesiones que se originan en los tejidos orbitarios. Es importante en todos los pacientes que presentan este tipo de lesiones realizar una historia clínica detallada, que esto vamos a ver que nos va a orientar muchísimo al diagnóstico, teniendo en cuenta también que distintos tumores aparecen en distintas edades, ¿sí? Los estudios complementarios son fundamentales, nos van también a orientar el diagnóstico, nos van a ayudar a definir este tipo de diagnóstico presuntivo, pero nos van a guiar también en el tratamiento y sobre todo en el abordaje quirúrgico. Los tumores de órbita pueden clasificarse de distintas maneras. La más común de todas es la clasificación según el origen tisular. Por eso existen tumores vasculares, neurales, mesenquimales, linfoproliferativos, tumores que se originan en la glándula lagrimal y tumores que son denominados secundarios, si bien no son estrictamente de la órbita, pueden comprometerla por contigüidad. Hoy nos vamos a enfocar en los tumores de origen vascular o lesiones vasculares de la órbita. Hay un sinnúmero de lesiones o tumores vasculares. Vamos a reducir la clase y orientarnos más que nada en los más comunes de todos, que son el hemangioma capilar, el hemangioma cavernoso, linfangioma, varices, malformaciones arteriovenosas, y por último vamos a hablar de las hemorragias orbitarias, que si bien no son tumores o lesiones en sí, representan un diagnóstico de suma importancia. Bueno, el primero de los tumores que vamos a tocar es el hemangioma capilar. El hemangioma capilar es una lesión congénita, generalmente se es evidente en las primeras semanas de vida o a los pocos días, muchas veces desde el nacimiento, y es el tumor más frecuente de órbita del niño, es decir, en pediatría, ¿sí? El mayor riesgo de aparición generalmente se ve en mujeres, es decir, pacientes bebés, niñas de bajo peso o prematuros, y que está asociado mucho a la práctica de la punción de vellosidades coroidales, que hoy no es tan frecuente debido a los nuevos avances en lo que es todo la parte de genética. Existen varias variantes, generalmente la variante superficial es una de las más comunes, la profunda o la orbitaria propiamente dicha no es tan común. Son lesiones que se aclaran con la presión, con la digitopresión, ¿sí? Y aumenta con la valsalva, es decir, cuando el niño llora, aumentan bastante su tamaño. ¿Qué es importante en estas lesiones, y sobre todo para contener más que nada a los padres? Que son lesiones que generalmente crecen muy rápidamente entre el primer año, es decir, entre los 3 meses a los 12, 15 meses, y después suelen estabilizarse en su crecimiento y empiezan a involucionar. Es decir, está descrita la regresión completa de estas lesiones a los 5 años casi en el 50% de los pacientes. Y un 90% de los mismos tiene una reducción completa de estas lesiones a los 7 años. Es decir, que con el tiempo van mejorando y prácticamente desapareciendo de manera espontánea. Entonces la importancia reviste como oftalmólogos en detectar y evitar que las complicaciones puedan causar algún tipo de lesión permanente en justamente la visión de nuestros pacientes. Por supuesto, las complicaciones más comunes son la aparición de ambliopía. Esto podría ser ya por una deformidad del párpado que genera justamente una ptosis mecánica o un astigmatismo importante. También, por supuesto, una deformidad facial prácticamente que sea inaceptable. Y, por supuesto, sí, del tipo orbitario son la presencia de proptosis o exposición corneal debido a esta misma proptosis que impide el cierre palpebral.
Entonces el tratamiento en la mayoría de los casos es justamente como hablamos, la observación. Y en los casos en los cuales pueda presentarse algún tipo de estas complicaciones, existen varios tratamientos. El más común es el tratamiento de protocolo con propanolol. También existen otros como la inyección de corticoides, que si bien tiene sus riesgos, es útil en algunos casos, y también la radioterapia o cirugía en los casos más complicados. El hemangioma cavernoso es un tumor que viene a ser el homólogo del hemangioma capilar, pero en el adulto, porque es el tumor benigno más frecuente del adulto. Generalmente es más frecuente en mujeres que cursan o presentan en la cuarta o quinta década de la vida. Y en general es un tumor de muy lento crecimiento que va generando una proptosis asintomática, axial, porque generalmente son lesiones intraconales, como vemos en la fotografía. En la tomografía observamos una lesión redondeada, generalmente homogénea, como bien encapsulada, bien limitada, que puede provocar un pequeño moldeado óseo, esto es por la presión de tantos años apoyándose sobre el hueso, pero no genera ni hiperostosis, ni erosión ósea, ni ningún tipo de lesión que hable de malignidad. En la resonancia magnética podemos observar una imagen homogénea isointensa en T1 e hiperintensa en T2, típica y característica. Acá vamos a ver un caso de un paciente joven de 38 años que presentaba hace varios años una deformidad, él decía, una proptosis lentamente progresiva axial, con una agudeza visual de 10 décimas, campo visual perfecto y ningún tipo de lesión en el fondo de ojo ni en ningún parámetro oftalmológico. Ahí vemos en la imagen desde abajo cómo se observa la proptosis y en la tomografía vemos una lesión enorme que llama la atención, casi más grande que el largo axial del ojo. Vemos la lesión y cómo genera la deformación, ¿sí?, del hueso, y al costado corre el nervio óptico, pero sin generar generalmente ningún tipo de daño ni lesión porque son de muy lento crecimiento. Este paciente se realizó una cirugía, se extrajo completamente el tumor con su cápsula, muy fácil en general de resecar porque son lesiones muy bien delimitadas. Y el informe anatomopatológico nos confirma que es un hemangioma cavernoso, que es el paciente al mes de operado, incluso después de tanto tiempo a veces de tener un tumor, uno observa una pequeña enoftalmos por reabsorción grasa, que después se va acomodando, pero vemos que el tumor fue resecado completamente. Bueno, pasemos ahora a los linfangiomas. Los linfangiomas son también alteraciones vasculares, se dice que son de tipo congénito, que se forman a partir de células que van a determinar los canales linfáticos o los vasos linfáticos. Son células pluripotenciales que han generado una alteración y se forman de manera anómala, generando pequeños canales y conductos en los cuales se va acumulando sangre en distinto estadio. Generalmente son tumores que aparecen o son evidentes entre la segunda y primera década, o a veces incluso más tarde, tenemos varios casos del adulto. No es muy frecuente, pero por supuesto en servicios de órbita son bastante comunes. En general no aumentan con la valsalva y pueden aparecer o ser un poquito más ingurgitados cuando hay infecciones de las vías aéreas superiores. Lo que sí tiene, a diferencia de los otros que no marcamos, es que son comunes las hemorragias espontáneas, hemorragias orbitarias espontáneas. Por eso cuando viene al consultorio un paciente que ha sufrido un ojo negro, hablan de que tiene una hemorragia o una proptosis o un ojo morado, perjuran que no han hecho nada, nadie los golpeó ni nada, pensemos en linfangiomas, que son justamente las lesiones que más comúnmente pueden generar sangrado, a diferencia del hemangioma capilar y el hemangioma cavernoso, que prácticamente no sangran nunca.
Lo que tienen de malo es que tienen un comportamiento infiltrativo, por eso el manejo tiene que ser tiene que ser conservador, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen una cápsula o una delimitación precisa y van creciendo a través de los tejidos nobles, ya sea nervios o estructuras vasculares orbitarias. Por eso es muy difícil el manejo y uno tiene que tener cuidado cuando los reseca. En la tomografía, como mencionamos antes, vemos estos grupos de mamelones, o también descritos como racimos de uva, con distintos colores, es decir, a veces se ve heterogéneo, hiperintenso o isointenso, dependiendo del estudio que estemos haciendo, porque son sacos vasculares en los cuales podemos encontrar sangre en distinto estadio o fase de uno líquida y otra sangre ya trombosada o coagulada. Acá tenemos un caso de un paciente joven, un niño, que justamente como les mencionaba antes, había vuelto del colegio con el ojo totalmente negro e hinchado y perjuraba que nadie le había golpeado ni nada. Se hizo un estudio y se determinó en la tomografía computada, como se observa, estas lesiones que parecen racimos de uva, heterogéneos hiperintensos a nivel intraconal. Este es otro caso, justamente un paciente adulto, como mencionamos, que no es tan común, pero nosotros hemos visto varios, en el cual también presentó una proptosis que ya la tenía hace tiempo, pero una semana a la otra aumentó mucho de tamaño. La tomografía y la resonancia se evidencian estas lesiones, como vemos ahí bien, en racimo de uvas, bien irregular, infiltrativa. Alguno puede a veces creer que tiene una cápsula, pero cuando uno los va a operar y los reseca, ven que están infiltrando todo, generalmente los tejidos adyacentes en la órbita. Acá está la anatomía patológica de este paciente, que por suerte tuvo un pronóstico muy bueno. Y esto es importante decirlo porque en general son lesiones que tienden a recidivar. Los linfangiomas pueden comprometer la órbita, los párpados, vías lagrimales, conjuntiva, y como dijimos, que no tienen una cápsula precisa y uno tiene que tener un manejo conservador, es muy común que uno opere y haya quedado algún resto de lesión y se vuelven a formar o a regenerar. Ahora bien, hablemos un poco de las dilataciones venosas. Las varices son lesiones provenientes de canales venosos dilatados, es decir, canales venosos que tienen algún tipo de debilidad o malformación, presentan bajo flujo, sí aumentan con maniobras de Valsalva. En general, al ser de bajo flujo, no presentan las características de hiperemia, quemosis o vasos tortuosos en sacacorcho. Generalmente son prácticamente asintomáticas. Lo único que generan es justamente por Valsalva, pacientes que hacen ejercicio, fuerza abdominal o lloran, presentan una proptosis importante en estos momentos, pero no alteran prácticamente lo que es el examen oftalmológico, la agudeza visual, la presión, y todas las características son normales, excepto, como dijimos, la proptosis vinculada a maniobras, sobre todo de Valsalva. Por eso el tratamiento es generalmente conservador y no se realiza ninguna intervención. A diferencia de las malformaciones arteriovenosas que vamos a hablar ahora, que son un poco más complicadas. Hay un número gigante de distintos tipos de malformaciones arteriovenosas. Las más comunes, o por lo menos importantes, son aquellas de alto flujo que provocan una proptosis pulsátil importante, ocultándolas a nivel temporal o palpebral, uno puede escuchar el soplo, y presentar una dilatación importante a nivel de los vasos epiesclerales, esclerales, incluso a través, a veces uno puede ver de la paredidura en el índice. El tratamiento tiene que ser interdisciplinario, ¿sí? Los pacientes pueden muchas veces ellos mismos manifestar disminución de la velocidad visual, alteraciones en el campo visual, todos estos relacionados a fenómenos que después van a ser isquémicos, y como síntomas, dolor ocular, el paciente mismo incluso puede oír de alguna manera el soplo a nivel orbitario,
y generalmente lo manifiestan como un zumbido o el famoso tinnitus del soplo, la malformación orbital. Acá tenemos un caso monstruosamente importante que vimos en el hospital hace unos años, que tenía una malformación arteriovenosa congénita toda la vida, que con el paso del tiempo fue estirando y dañando todos los tejidos de la órbita. Se hizo, por supuesto, la interconsulta con cirugía vascular, lo cual determinó que había una malformación arteriovenosa de alto grado, que había una comunicación tanto a nivel orbitario como cerebral. Así que el paciente fue sometido primero a una cirugía endovascular, en la cual le colocaron un clip, como se observa en esta imagen, y después se procedió a hacer una serie de resecciones para tratar de ir mejorando todo lo que es el aspecto estético, si bien, por supuesto, era un caso muy, muy severo, pero bueno, darle tal vez una mejor calidad de vida a los pacientes. Otro tipo de malformación arteriovenosa son las conocidas fístulas durales o fístulas carotidocavernosas, ¿sí? Dentro de las fístulas que se producen a nivel del seno cavernoso están las de bajo flujo, que son fístulas que hay entre el seno cavernoso y los vasos durales pequeños, que son los casos en los cuales vemos pacientes con ojo rojo, quemosis, hiperemia vascular, e incluso pueden tener presión intraocular aumentada. Estos son diagnósticos diferenciales de algún tipo de glaucoma. Y en las imágenes observamos todo el éstasis venoso que provoca justamente la ingurgitación de los músculos intraoculares, todos los músculos comprometidos, que comprometen tanto el vientre como el tendón muscular, y el signo importante que es la dilatación de la vena oftálmica superior. Acá tenemos otro caso de una fístula dural que presenta los vasos en sacacorcho, la hiperemia y la dilatación de la vena oftálmica superior del ojo izquierdo. Otro caso acá también con las mismas características. Estas fístulas, las durales, pueden ser de origen espontáneo, que son las más comunes, generalmente en pacientes mayores, que tienen algún trastorno cardiovascular, como ser hipertensión, diabetes o han tenido antecedentes coronarios importantes. En pacientes jóvenes también pueden ocurrir y generalmente son más comúnmente debido a politraumas o realmente fracturas a nivel facial o craneal. Bueno, por último hablaremos un poco de esto que les comentaba, la hemorragia orbitaria. Si bien no es una lesión propiamente vascular, es una lesión realmente importante. Es frecuente porque su incidencia es de 1 cada 1000 o 2000 casos, más frecuente en pacientes anticoagulados, hipertensos, y generalmente están asociados, por eso es importante, a cirugías de párpados, cirugías de órbita y cirugías en la región facial. Los pacientes presentan dolor, disminución de la agudeza visual y proptosis, con alteración, por supuesto, de la motilidad extraocular, y representa una emergencia. Es una de las pocas emergencias que hay en oftalmología que tenemos que resolver de manera inmediata o lo antes posible. Se habla que el procedimiento debe realizarse por lo menos dentro de las 3 horas. Los pacientes se presentan a veces con estas características: disminución de agudeza visual, oftalmoplejía, dolor importante y aumento de la presión. Y el tratamiento, como ya adelantamos en la filmina anterior, es la realización de una descompresión de los tejidos blandos, realizando la cantotomía con cantolisis. Tenemos un caso de un paciente de 54 años, hipertenso, que se había realizado el día anterior una blefaroplastia bilateral en otro centro y concurrió por una disminución importante de agudeza visual, sobre todo del ojo izquierdo, que se observa ahí con una hemorragia orbitaria, con un estiramiento o una rectificación importante del nervio óptico. Lo que se realiza en estos casos es una cantotomía con cantolisis. La fisiopatología, como sabemos, es un síndrome de los descriptos compartimentales. La órbita, al ser
un recipiente, por así decir, rígido, limitado por paredes óseas. Cuando aumenta rápidamente el volumen porque ocupa la hemorragia, genera un aumento de presión y esto, por supuesto, disminuye totalmente el flujo, provocando isquemia. Por lo cual hablan sobre todo de que es una emergencia y que debería ser resuelta dentro de los 90 minutos, que podría provocarse un infarto a nivel de la retina. Las causas más comunes, como dijimos, son tanto cirugías o traumatismos. Los traumatismos generalmente las fracturas faciales, ¿sí? Accidentes automovilísticos o pequeñas callejeras son los más frecuentes. Y dentro de las cirugías nos involucran bastante nuestra práctica, están descritas también en las inyecciones retroparavulvares para anestesias o en blefaroplastias y también en cirugías de senos paranasales. Como dijimos, el diagnóstico es clínico, no hace falta pedir tomografía ni retrasar el tratamiento con estudios complementarios. La descompresión es quirúrgica y realizamos una cantotomía con cantolisis. Esto muchas veces lo realizamos directamente en la camilla del box de observación, con un pequeño babón de anestesia. Hacemos una cantotomía, una cantolisis que no requiere ningún punto ni cierre, simplemente para descomprimir el tejido palpebral, como explico siempre, que es lo que está apretando, por así decir, el ojo contra las paredes óseas. A esto le sumamos el tratamiento médico, dejamos internado con la cabeza elevada, frío, por supuesto antiinflamatorios, manejo del dolor y controlar, por supuesto, la agudeza visual. Es una de las emergencias que tenemos que tener siempre presentes y poder saber manejar. Muchas gracias. Cualquier consulta me pueden escribir.